además de que estos están en un equilibrio permanente, donde no hay proliferación ni de uno ni de otro germen, existe una gran cantidad de bacilos que tienen que ver con las propiedades propias de la vagina. Y esto es producido por estos bacilos llamados lactobacilos. Ellos le dan las características del pH, ellos son los que ordenan la colonización de la flora o microflora vaginal. ¿Y esto por qué? Porque estos producen unos radicales con acción, digamos, nociva para los gérmenes. Y uno de los radicales que más se libera es el peróxido de hidrógeno. Entonces, esta liberación de peróxido de hidrógeno que se produce por los lactobacilos van a limitar, van a hacer de que el crecimiento de microorganismos extraños o los propios microorganismos, que ya les hablé, los microorganismos endógenos relacionados mucho a vaginosis bacteriana, pues sea limitado. Y cuando esto no se da por ciertos cambios, como puede ser cambios en el ciclo hormonal femenino, como puede ser la aplicación de hormonas exógenas. Ahí vamos a hablar un poco de repente acerca del uso de los anticonceptivos, por la actividad sexual, porque la paciente tiene la concepción de que debe hacerse una higiene vaginal cada día o cada 2 días e inclusive puede hacerse una ducha vaginal o un baño de asiento o tratar de lavarse en el interior de la mucosa vaginal, pues lo único que hace es alterar esta flora vaginal. Lo único que condiciona es de que yo arrastre gérmenes al interior de la vagina. Y este equilibrio que debería haber, básicamente para que no crezcan estos microorganismos patógenos, pues se altera. Y entonces todo este proceso se va a alterar. Y va a empezar a producir la colonización por gérmenes extraños. Y entre los gérmenes, pues si hablamos de gérmenes propios de la vagina, pues ya tenemos bastantes, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos. Pero no son los únicos. Y yo puedo tener inclusive colonización de otros sistemas, como el sistema respiratorio o el sistema digestivo, muy relacionados también a la higiene. Entonces, no por creer que uno tiene que tiene que tener una mayor higiene en la zona íntima, yo estoy condicionando una mayor salud. Hace mucho tiempo que ya se dijo que las duchas vaginales y los lavados del interior de la vagina se están contraindicados. ¿Por qué la vagina tiene que tener un lavado especial? No tiene que tener ningún lavado especial. La ducha normal es más que suficiente. Y de esa manera ustedes también van a proteger esa microflora normal que existe en este tipo de pacientes. Pero a veces no solamente están los microorganismos propios de la vagina, ¿no? Como son el complejo GAM, los anaerobios, ¿no? Existen otras enfermedades y esas enfermedades son las enfermedades de transmisión sexual. Y estas colonizan definitivamente la parte visual, digamos, o el exocervix propio del cuello uterino. La colonización de estos, pues, va a hacer de que el cuello produzca una serie de sustancias, como les mencionaba, ¿no? Que son péptidos antimicrobianos, ¿no? Pero estos péptidos antimicrobianos tienen una forma de acción, un tiempo de acción. Y cuando esto se disminuye o se altera, como puede ser en el caso de la menstruación, y está el germen ahí presente, pues se produce la colonización. Y esta es una asociación que hoy día yo les voy a enseñar, que siempre deben buscar. Muchas de estas pacientes inician el dolor pélvico justo después de que pasa su menstruación. Y este es el motivo. La infección estaba ahí, era una infección localizada, viene de la menstruación y aprovechan los gérmenes para colonizar el tracto superior.
No quiero decir con esto de que siempre se presenta después de la menstruación, pero es una de las asociaciones más frecuentes. Y ustedes siempre pregunten, ¿cuándo empezó su periodo de dolor? Ah, doctor, hace 7 días. ¿Y qué pasó hace 7 días? Estaba terminando mi menstruación o estaba empezando mi menstruación. Asociación muy frecuente. Entonces, acá les traigo algunos datos de Estados Unidos porque la mayoría de artículos van a ver que se encuentra justamente relacionado a las cifras que está dando el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y sobre todo es por desconocimiento de cómo vamos nosotros en nuestros países, ¿no? Tenemos una idea aproximada, pero no es real de lo que es, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Una cifra más o menos adecuada, no podemos tomar otros datos estadísticos que nos informen de cómo es esta enfermedad, cómo va el comportamiento de esta enfermedad. Es por eso que yo les traigo esta estadística, ¿no? Y miren, 4.1% de las mujeres sexualmente activas en este momento tienen enfermedad pélvica inflamatoria. Siempre yo les pongo de ejemplo el salón, ¿no? Si esto fuera cierto, 2 de las damas de nuestro salón en este momento tienen enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, no es infrecuente. Y vean, hace cerca de 20 años, o más de 20 años, ¿ya? por año, se contabilizaban más de 750,000 casos. Y a pesar de que yo les he dicho, lo que dice acá en el tercer punto, ¿no? Que su prevalencia ha disminuido. ¿Ya? Hace 2 años se seguía reportando más de 700,000 casos. Ahora, esto en países donde han trabajado mucho contra enfermedades de transmisión sexual y básicamente contra clamidia y neisseria. Lo que no pasa en países de tercer mundo como el nuestro o en países latinoamericanos, donde nuestras costumbres y nuestra actitud en el tema de educación sexual no ha cambiado mucho. Donde el tratamiento la seguimos dando a la paciente que llega al consultorio y no a sus parejas. Y donde finalmente, en vez de mejorar, estamos empeorando en cuanto al número de parejas que llegamos a tener. Y con esto no estoy diciendo que la población peruana es promiscua, pero sí que ha habido cambios que definitivamente están afectando el número de casos con diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria y enfermedades de transmisión sexual. Y por último, lean esto, ¿no? Patología ginecológica más frecuentemente responsable al sistema hospitalario. Y la mayoría de veces, no vamos a llegar al diagnóstico etiológico de enfermedad pélvica inflamatoria, pero la vamos a tratar como tal. Y esto tiene repercusión económica. ¿Por qué? Necesita una terapia multiantibiótica. Porque necesita de un servicio de hospitalización. Porque los tratamientos son largos, 2 semanas en promedio. Y porque finalmente puede tener complicaciones muy serias para las pacientes que tienen este diagnóstico. Ahora ya les dije yo también que la enfermedad pélvica inflamatoria tiene 2 grandes grupos. Aquellos que representan los casos agudos, ¿no? Y aquellos que representan los casos crónicos. Y cada uno tiene un manejo diferente. Pero dentro de los casos agudos, el 85%
está relacionado a dos factores: Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrea. ¿No? Y ahora último, ¿ya? Está este germen que yo ya les mencioné que había que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y que se ha visto que ha ido aumentando en las últimas, en los últimos reportes, ¿ya? En los últimos reportes, que es el Mycoplasma genitalium. Entonces, es otro germen que tenemos que tener en cuenta. Y si todavía a eso, nosotros le agregamos que hay formas que se están volviendo resistentes a los antibióticos comunes, pues podemos comprender cómo es que lo que antes usualmente ameritaba un tratamiento simple, hoy en la mayoría de los casos amerita por lo menos el uso de antibióticos múltiples. ¿Mm? Del resto, del 15% restante, ¿no? Generalmente van a estar relacionados a problemas de contaminación de nuestro propio organismo, ¿no? Y ahí nosotros podemos tener todos los gérmenes gram negativos que existe en el aparato digestivo, ¿ya? E. coli, bacteroides frágiles, Klebsiella, ¿no? Citrobacter, Streptococcus. O también otros muy relacionados son aquellos que están en el sistema respiratorio. Haemophilus, Streptococcus, Estafilo. Y pueden llegar a colonizar entonces el tracto genital inferior. Y muchas veces van a decirme, a mí por ejemplo, doctor, me han realizado un cultivo y en ese cultivo, un momentito por favor, estoy recibiendo una llamada. ¿Aló? Dime. ¿Qué tiempo de embarazo tienes? 18 semanas. ¿Y qué? ¿Estás agripada? ¿Estás agripada? Ya, a ver, lo primerito que vas a hacer es apriétate la nariz con los dedos de la mano, con dos dedos, con el pulgar y el índice, ¿ya? Por espacio de 5 minutos. No hagas la cabeza hacia atrás ni hacia adelante, simplemente en posición normal. ¿Listo? Espera que se coagule. Una vez que se coagule, no vas a sacarte los coágulos, no te va a molestar, te va a incomodar, pero espera que coagule un poco. Y poco a poco te vas quitando los coágulos. Yo voy a estar en el seguro más o menos a las 8:30, a esa hora. Me llamas más o menos a esa hora para saber cómo estás. ¿Ya? Muy bien, ok. Bueno, discúlpenme. Entonces les decía, el 15% restante está relacionado a nuestra propia flora que tenemos en otros órganos, ¿no? Entonces, es probable que tenga una mala higiene. Factores que con una causa en el área genital, sobre todo en niñas. Entonces, cosas como esta, tenemos que tener cuidado inflamatorio. Ahora ya les dije cuáles son los gérmenes más frecuentes de lejos, ¿no? Clamidia y Neisseria. Y actualmente, sugieren que debemos hacer estudios de Mycoplasma genitalium, pero que nosotros todavía no lo estamos viendo como ya lo están viendo en otros sitios. Pero sí se ha relacionado su presencia a casos de enfermedad pélvica inflamatoria.
Ahora, ciertos anaerobios pueden producir lesiones muy graves y destrucción importante de la anatomía. Por eso es que tratamos la vaginosis bacteriana. Muchos me preguntan, pero doctor, ¿no sería que mejor tratar solamente el restablecimiento de la flora? ¿No? Porque yo les dije que era una alteración de la flora vaginal, la vaginosis bacteriana. Sí, efectivamente, ese es parte del tratamiento. Pero tú tienes que dar tratamiento por este motivo. Porque la vaginosis bacteriana tiene gérmenes que son capaces de producir daño del endosalpinx, por ejemplo. Y lo mismo pasa con clamidia y con Neisseria. Y quizás clamidia sea la más desafortunada en este sentido. Porque clamidia se le conoce también con el nombre de la enfermedad silenciosa. Y uno puede haber adquirido la enfermedad, estar muy bien por espacio de bastante tiempo, más de un año en algunos casos, ¿no? O darse cuenta después de mucho tiempo que no puede embarazarse. Y cuando le hacen su estudio de infertilidad, pues determinan que el motivo por el cual no se embaraza es básicamente porque tiene una destrucción del endosalpinx, que le ha producido una obstrucción tubárica. Y cuando empiezan a buscar el factor etiológico, pues descubren que es clamidia. Entonces, pues eso por un lado. Y por el otro, que si la paciente desarrolla sintomatología, el cuadro que va a expresar, el cuadro de dolor pélvico, que es el motivo que nos trae a esta reunión, pues puede condicionar inclusive que la paciente deje de realizar sus actividades normales por la intensidad del dolor. Tampoco es que estos sean los únicos gérmenes que producen enfermedad pélvica inflamatoria. Ya les dije que con esta enfermedad están relacionadas todas las enfermedades de transmisión sexual, inclusive citomegalovirus, Mycoplasma hominis, ureaplasma urealítico. Ya les hablé también de por qué muchas veces no tomamos en cuenta el ureaplasma por la presencia que existe normal en pacientes normales, ¿no? Y otro concepto que debemos tomar en cuenta y que es muy importante es que no consideremos que la enfermedad pélvica inflamatoria se presenta solo por un solo germen. Siempre, pero siempre sospechemos, pensemos que esta infección no viene sola, sino viene asociada a, y esto es lo más frecuente. Y es por eso que el tratamiento antibiótico debe ser dirigido en forma polimicrobiana. Entonces, ya les hablé acerca de la asociación que existe con estos tres gérmenes de lejos, pero de lejos, los más frecuentes, pero que no debes descartar. Vaginosis bacteriana, hemos hablado mucho al respecto, patógenos entéricos, patógenos respiratorios. Y aquí esta idea se me fue antes de que me llamaran por teléfono. Muchas veces nosotros, la paciente viene por una secreción vaginal y nos sale un germen raro, vamos a suponer estafilococo. Y decimos, no, estafilococo, esto es una contaminación. Pero es que es lógico pensar así, ¿no? Porque el estafilococo no es un germen frecuente de la flora vaginal. Pero si le sale, no lo descarten por completo. Yo más bien le daría tratamiento porque ya estoy viendo que sí existe la relación de la posibilidad de que gérmenes extraños a la vagina puedan producir colonización o estar presentes en la zona vaginal. Los factores de riesgo definitivamente están asociados a la riqueza o pobreza de una sociedad.
Ese es, creo, el factor principal. Mientras más pobreza, menos educación. Mientras más pobreza, más hacinamiento. Mientras más pobreza, menor control de la planificación familiar. Mientras más pobreza, menor posibilidad de acceso a servicios públicos de salud. Entonces, definitivamente, esto va de la mano. Pero con esto no quiero decir que las sociedades que tienen una adecuada, un nivel socioeconómico, no tienen enfermedades de transmisión sexual. No, por eso hablamos de factores de riesgo. O sea que yo tengo más riesgo en determinadas condiciones. Pero yo, si tengo una educación universitaria, soy estudiante de medicina, tengo los conocimientos que me ha dado mi profesor de ginecología, pero tengo el problema de salir todos los fines de semana y encontrarme con una persona todas las semanas diferente, pues probablemente tenga un factor de riesgo para hacer enfermedades de transmisión sexual y para hacer enfermedad periquinflamatoria. Y definitivamente, relacionado a este factor socioeconómico y demográfico, pues la edad, ya les mencioné cómo juega su papel con respecto a lo que es ETS y enfermedad periquinflamatoria. Pues es muy raro que una niña de 9 años vayamos a pensar en enfermedad periquinflamatoria. No digo que no lo hay, pero tendríamos que probablemente estar en un caso de violencia sexual, un antecedente de ese tipo, ¿no? O es muy raro que se presente una mujer posmenopáusica. El nivel educacional, el nivel socioeconómico, el estado marital, juegan papeles importantes. Y obviamente, ser una mujer que no tiene ningún compromiso, o ser una mujer casada, son factores de riesgo disminuido frente a aquellas mujeres que son convivientes, que no tienen una relación estable, que tienen múltiples parejas. Eso tampoco no es motivo para decirles a ustedes que se tienen que casar, no. Hay que saber relacionar el factor de riesgo. La raza, se dice que la raza negra tiene una mayor incidencia de ETS. Y acá sí yo no sé definir si es que ellos tienen una mayor frecuencia de relaciones sexuales o un mayor número de parejas, o si tienen una predisposición en la raza misma. No podría establecer eso, ¿no? Pero está escrito. Pero definitivamente dentro de los factores de riesgo, ¿no? Entonces yo tengo múltiples parejas sexuales. Si yo tengo una pareja nueva en los últimos 3 meses y este parámetro no es tampoco homogéneo, porque algunas personas hablan de una pareja nueva en el último año. Pero la mayoría de consensos, la mayoría de protocolos hablan de investigar si la paciente ha tenido un cambio de pareja en los últimos 3 meses. Si la paciente ya tuvo una EPI o una enfermedad de transmisión sexual, pues esa paciente posiblemente tenga una mayor posibilidad de tener enfermedad periquinflamatoria. Si la paciente tiene la costumbre de relaciones sexuales sin protección, ¿no? Sin uso de preservativo. O que de repente tiene un nivel cultural, pues si él le da igual tener relaciones durante o después de la menstruación. Ya vimos cuál es la relación que existe entre periódica inflamatoria. Y otro factor definitivamente que está relacionado son la frecuencia de relaciones sexuales. ¿Ya? Pero si yo tengo varias relaciones sexuales, yo con mi pareja, si yo me cuido, si yo tengo protección en cada una de mis relaciones, por más que tenga
3, 4 relaciones en el mismo día, pues no creo que aumente la posibilidad de una enfermedad pélvica inflamatoria. Pero si yo tengo 2 relaciones en el mismo día, pues ya va a ser muy diferente del anterior. El pronóstico para esa paciente. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar? Básicamente el signo cardinal en esa paciente es la presencia de dolor pélvico. Y vamos a hablar de un cuadro clínico mínimo. Y ese cuadro clínico mínimo está dado por la presencia de dolor pélvico, aunque no haya ninguno de los otros factores. Pero si a eso nosotros le agregamos presencia de flujo genital, con o sin mal olor, presencia o demostración de infección cérvico-vaginal por clamidia, por gonorrea, que producen síndrome de descarga vaginal, micoplasma genitalium, vaginosis bacteriana, pues con mayor razón, si ha habido ese antecedente, pues ustedes pueden sospechar o deben sospechar de que el dolor puede ser un proceso infeccioso pélvico, principalmente. Deme 10 segundos, por favor. Y entonces, pues nosotros tenemos que modificar estas posibilidades en cuanto al pensamiento que todo dolor pélvico puede obedecer a una masa tumoral, puede obedecer a la presencia de dismenorrea, a la presencia de ovulación. Que eso es lo que habíamos estudiado antes de este capítulo. Y ahora, cuando nuestra paciente venga porque tiene dolor pélvico, pues lo primero que debemos sospechar, ¿mi paciente es candidata a enfermedad pélvica inflamatoria o no? Y cuando tenemos sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria, pregunten sobre cómo son sus hábitos higiénicos. Muchas de estas pacientes que tienen enfermedad pélvica inflamatoria, muchas tienen ya les dije, la constancia de realizarse lavados vaginales muy frecuentes. Y ya vimos que estos no son nada beneficiosos, porque alteran la flora vaginal. El tabaquismo y el uso de otras drogas está muy relacionado también a presencia de infecciones vaginales. El tabaquismo por un factor inmunológico que tiene que ver con la metilación, que tiene que ver con la producción de ciertas enzimas en el cuello uterino, que tienen acción sobre los gérmenes, y la drogodependencia sobre todo relacionado a aquellas personas, creo que ya se los mencioné también en la clase anterior, que después del uso de las mismas terminan en relaciones sexuales. Pero también existen otros factores. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, uno de los factores más importantes es la alteración del cuello uterino y del moco cervical, pues todo aquello que pueda agredir o transgredir el moco cervical va a ser un factor que va a predisponer a la enfermedad pélvica inflamatoria. Y aquí está muy relacionada la inserción del DIU. Pero ojo con lo que estoy hablando. Estoy hablando de inserción del DIU. ¿Ya? ¿Y por qué les menciono esto? ¿Por qué les recalco esta parte? Porque hasta hace algún tiempo se pensaba que el dispositivo intrauterino, como tiene un mecanismo de acción inflamatoria en su acción anticonceptiva, podría ser un factor que predispone a la presencia de infecciones, de infecciones en el tracto genital. Cuando se hacen estudios controlados, se ha visto que no es cierto esto. Pero sí hay un factor que hay que tener cuidado y es el momento de la inserción.
Entonces, se dice que hasta 3 meses después de la inserción, yo podría tener digamos, una frecuencia aumentada en la posibilidad de enfermedad pélvica inflamatoria. En todo caso, tomadas las medidas de asepsia y antisepsia que se recomiendan cuando yo voy a manejar un aparato que voy a introducir dentro de la cavidad uterina, pues yo preveo esta posibilidad de que mi paciente vaya a tener o vaya a desarrollar una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Y qué hay de cierto con lo primero que les mencionaba, que si el dispositivo intrauterino podía condicionar o no presencia de una infección? Un momentito, por favor. Aló. Aló. Y bueno, y cuando se realizan estos estudios comparativos, pues no se mostró realmente que el DIU sea un factor que condicione la presencia de enfermedad pélvica inflamatoria. También se ha visto en algunos casos que tienen enfermedad pélvica inflamatoria, el DIU puede agravar la infección que se produce. Pero también, otra vez, cuando vamos a los estudios comparativos, ¿ya?, entre ambos, ellos concluyen que, salvo casos individualizados, no se debe retirar el dispositivo intrauterino en una paciente con diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria y que responde igual al tratamiento, y que la paciente, después de su cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria, puede seguir con su dispositivo intrauterino, lo cual nos habla de que el DIU no necesariamente tampoco agrava las infecciones. Al respecto, aún hay un poquito de controversia entre si se debe o no retirar el DIU, si se debe seguir o no, pero yo les doy cuál es la recomendación actual. Otros procesos como la histerosalpingografía o la histeroscopía, por el mismo motivo, si es que no son cuidadosos con realizar una asepsia, una antisepsia, pueden ser factores condicionantes. Pero yo ayer invité a mis alumnos a que estén en la parte final del curso. Hicimos una tarde solo de histeroscopía, y el ponente, un doctor de mucha trayectoria en cuanto a experiencia en el uso del histeroscopio, él hace histeroscopía de consulta externa y él no hace una preparación especial de su paciente. E incluso la histeroscopía le permite a él examinar la vagina, el cuello uterino, antes de entrar a la cavidad, y no usa un espéculo, no usa un antiséptico, y llega a un diagnóstico preciso, y él no usa antibióticos o algo que pueda condicionar en la paciente la posibilidad de una mayor incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria. Pero bueno, de todas maneras yo les nombro porque esto está descrito, ¿ya? Pero eso es lo que yo les puedo decir de lo que yo he visto a la fecha. En cambio, cuando nosotros hacemos histeroscopía, generalmente nosotros hacemos histeroscopía en sala de operaciones, no hacemos histeroscopía de consultorio. Siempre ahí nosotros tomamos todas las medidas de asepsia y antisepsia, ¿no? Aunque sea solo para una histeroscopía diagnóstica. Igual pasa con la histerosalpingografía. Es más, la sustancia de contraste de por sí puede condicionar dos cosas. Va a condicionar dolor pélvico sin enfermedad inflamatoria pélvica, o va a condicionar que en forma posterior a la histerosalpingografía se presente enfermedad pélvica inflamatoria. Otros procedimientos ya un poquito más complejos, como pueden ser la punción aspirativa de ovocitos, en los casos en que yo estoy haciendo un proceso que se llama fertilización in vitro, ¿no? Y estoy preparando dichos ovocitos para su fertilización, pues también pueden ser factores condicionantes. Y factores condicionantes porque o llevan un germen por una mala esterilización, lo cual no creo que sea muy factible, porque los laboratorios de reproducción asistida son muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Quizás por la presencia de un germen que ya estuvo presente ahí, o en el fondo del saco de Douglas, ¿no? O quizás porque se produce un poco de sangrado que después puede actuar como un caldo de cultivo que condicione la posibilidad de una infección en dicha zona, ¿no?
definitivamente esta es ya la segunda vez que les estoy repitiendo esto, ¿no? Tener en cuenta el número de parejas sexuales, ¿ya? Tener en cuenta cuántas parejas sexuales tuvo en el último año, tener en cuenta la edad menor de 20 años, ya dijimos que hasta 15 años se considera como factor de riesgo, tener en cuenta la raza negra. Ya hablamos también sobre el nivel de educación, ¿no? Como factor de riesgo. Tener en cuenta el antecedente o la presencia de una infección actual por clamidia, micoplasma, vaginosis, gonorrea. Y siempre, pero siempre pregunten sobre la posibilidad de un flujo anormal y qué características tenía. Y desde cuándo tiene el dolor pélvico, o si ya anteriormente ha tenido la paciente dolor pélvico. Entonces son factores que ustedes les van a orientar en el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. En cuanto a la sintomatología, ya les dije que los criterios diagnósticos establecen criterios mínimos. Y el criterio mínimo es la presencia de dolor en hipogastrio. Y si ese dolor en hipogastrio yo lo demuestro con la palpación, con un aumento de la sensibilidad del dolor en la zona del hipogastrio, o mayor aún, si yo encuentro la presencia de dolor al realizar un tacto vaginal en la zona del útero y de los anexos, o mejor aún, si yo encuentro dolor a la movilización cervical, son motivos suficientes para que yo establezca la posibilidad de diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Y acá hay otro criterio que me gustaría que siempre lo tomen en cuenta. Que si yo tengo esto que les estoy mencionando, parcial o inicial, lo antes posible. Porque el retraso en el tratamiento lo único que hace es aumentar las complicaciones o secuelas que va a tener en forma posterior por esta paciente. Y como complicaciones, no solamente estamos hablando de trastornos de fertilidad, estamos hablando de embarazo ectópico, de dolor pélvico crónico, y hemos hablado toda una clase solamente de dolor pélvico crónico. Entonces, por eso es importante iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Pero, doctor, esto podría condicionar a que haya un sobretratamiento por enfermedad pélvica inflamatoria. Sí, pero cuando hay dolor pélvico demostrado y la paciente viene por dolor pélvico, pues tú tienes todo el derecho de sospechar en una enfermedad pélvica inflamatoria, salvo que tú demuestres que el dolor se debe a otra etiología. Ahora, antes se hablaba de criterios mayores y criterios menores para EPI. Hoy se prefiere hablar más de criterios adicionales. ¿Y por qué criterios adicionales? Porque pueden o no estar presentes en enfermedad pélvica inflamatoria y puede o no estar relacionado a la gravedad de la misma. Entonces, en algunos casos se puede encontrar fiebre, puedo encontrar un flujo anormal, purulento, que me sugiere la posibilidad de, digamos, una gonorrea, ¿no? O que si haga un extendido, un gran o haga un hemograma, se pueden encontrar leucocitos, ¿no? Puede que las pruebas inflamatorias se encuentren aumentadas, BCG elevada, PCR elevado, o puede que demuestre Georg Germin. Pues eso me ayuda a mí hasta dirigir el tratamiento. Pero no necesariamente ustedes esperen encontrar estos factores para hacer diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria, porque puede que no los tengan. Y puede que tengan ustedes pacientes con un dolor intenso a nivel pélvico, ¿ya? Que les va a condicionar el motivo incluso de hospitalización,
pero cuando ustedes realizan todos los exámenes, todo sale negativo. Entonces, aquí mandatorio va a ser la clínica, ¿de acuerdo? Y esto es un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? Y entonces, hablamos de criterios mínimos, y los criterios mínimos, ya se los dije, dolor a la movilización cervical, dolor uterino o dolor anexial. Y todos los criterios que les he mostrado en la última diapositiva, como fiebre, leucocitosis, evidencia del germen que produce la infección, aumento de las pruebas inflamatorias, son criterios adicionales. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Hay unos que dicen que debe haber un criterio mínimo y un criterio adicional. Bien, ese es lo que exige ese protocolo. Pero hay algunos que, y creo que la mayoría, creo que es lo que debemos tener en cuenta siempre, que basta con un criterio mínimo para el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Cómo nos ayudan otros estudios, como los estudios imagenológicos? Y dentro de estas tenemos que hablar básicamente de la ecografía. Definitivamente yo puedo tener hallazgos sonográficos, ¿ya? Que me van a ayudar en el diagnóstico. Cierra la puerta. Por ejemplo, si yo encuentro un ratito, por favor. Por favor, cierren la puerta, estoy en la clase y no me dejan, los ruidos se van para allá. Entonces les decía, hay hallazgos ultrasonográficos que nos pueden ayudar en el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Si yo, por ejemplo, hago una ecografía y encuentro una trompa engrosada con presencia de líquido, pues probablemente yo esté sospechando que ese hidrosalpins corresponde a un piosalpins. ¿Ya? Porque es muy raro que un hidrosalpins que tiene pus en su interior, o al revés, mejor, que una paciente con dolor pélvico y que tenga una dilatación de las trompas, no se debe a un proceso infeccioso. Y entonces me dirán, pero puede haber otros motivos. Claro, puede haber otros motivos, ¿no? Pero generalmente van a ir de la mano. Entonces, definitivamente, la presencia de trompas dilatadas, la presencia, por ejemplo, de líquido en el fondo del saco de Douglas, ¿no? Pueden ser factores que nos orienten en el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. La tomografía axial y la resonancia magnética tienen indicaciones muy, pero muy excluyentes, y generalmente uno lo va a solicitar cuando yo tengo un diagnóstico muy claro, cuando el dolor es localizado, o cuando yo tengo sospecha de una tumoración que no sé interpretar, si eso es un absceso ovárico o puede ser un problema tumoral, ¿no? Y eso de qué va a depender, de quién hace la ecografía, de la habilidad, de la experiencia que tiene él para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque el estudio imagenológico te ayuda, pero siempre y cuando tú tengas a alguien que realice dicha actividad con la suficiente habilidad y experiencia para poder interpretar los hallazgos que le brinda el estudio, ¿no? El Doppler nos ayuda muy poco, yo diría que nada, ¿ya? Y entonces yo puedo realizar ecografías como esta, que es una ecografía pélvica, ¿no? En la que vemos presencia de líquido en el fondo de saco de Douglas. Pero si yo tengo una presencia de líquido y mi paciente no tiene dolor, no tiene sintomatología, viene por otro motivo, pues yo no puedo pensar en la posibilidad de enfermedad pélvica inflamatoria. Yo estaría pensando que de repente la paciente acaba de menstruar o acaba de ovular, y no necesariamente interpretar como la presencia de líquido en el fondo del saco de Douglas como una enfermedad pélvica inflamatoria. Y esto es lo que muchas veces realizan.
Ahora, si yo encuentro una gran cantidad de líquido en el fondo de saco de Douglas, pues yo tengo que pensar que hay otro problema de fondo, ¿no? Hace menos de una semana, justo antes de iniciar el congreso, yo examiné a una paciente que venía por un dolor pélvico leve, una paciente de 38 años, me parece, pero que estaba de lo mejor. Funciones vitales normales, pulso normal, no tenía taquicardia, no tenía palidez, simplemente venía por dolor pélvico agudo que se había presentado ese día a las 6 de la mañana. Yo le hago una ecografía, ¿ya? Y era usuaria de Depo-Provera, que es el inyectable intramuscular de 3 meses para anticoncepción, ¿ya? Pero daba la casualidad de que ella refería que se había atrasado en la aplicación de su anticonceptivo una semana. Bueno, eso ya me llamaba un poco la atención, pero cuando le hago la ecografía le encontré gran cantidad de líquido. Gran cantidad de líquido. Y cuando tú encuentras una gran cantidad de líquido, ya no estás pensando en un proceso de enfermedad pélvica inflamatoria. Y le hice una prueba de embarazo y salió positivo. El diagnóstico de este paciente era un embarazo ectópico complicado por un hemoperitoneo, ¿no? La paciente estaba haciendo una hemorragia y como no sentía sintomatología, pues seguía andando, pero yo le indiqué inmediatamente que tenía que ir al hospital a hacerse operar, ¿no? Y entonces es diferente lo que yo voy a encontrar, lo que yo voy a buscar, dependiendo de cuál es la sintomatología, cuál es el cuadro clínico por el cual viene mi paciente. Y otra cosa que vamos a encontrar es que el tratamiento de enfermedad pélvica inflamatoria puede ser ambulatorio o puede necesitar hospitalización. Y entonces, ahí, pues, yo tengo ciertos criterios para decidir cuándo yo voy a hospitalizar a uno de estos pacientes, ¿no? Si mi paciente está en un estado séptico, si mi paciente tiene fiebre, mal estado general, el dolor es intenso, pues probablemente ese paciente tiene indicación inmediata de hospitalización. Ya les dije que la causa más frecuente de hospitalización en ginecología es enfermedad pélvica inflamatoria. Pero existen otros criterios. Y si yo tengo, por ejemplo, un diagnóstico incierto, yo no sé si lo que yo estoy dando es una EPI o otra patología ginecológica, pues tengo que hospitalizar a mi paciente. Si hay una falta de respuesta al tratamiento ambulatorio. Generalmente, cuando ustedes traten enfermedad pélvica inflamatoria, citen a sus pacientes a las 48, 72 horas. Reevalúen el caso. Vean cómo está mejorado o no mejorado. Y si no encuentran mejora, o peor todavía, si la paciente viene con mayor complicación, con mayor intensidad de dolor, hospitalicen a esa paciente. ¿Ya? Lo mismo les hablaba cuando hay una enfermedad severa, cuando hay presencia de un acceso tubogárico, ya hemos hablado también al respecto, y la posibilidad de que se convierta en una septicemia, ¿no? Cuando hay intolerancia al tratamiento oral, muy importante, ¿no? O cuando hay incumplimiento del tratamiento, cuando la paciente tiene embarazo. Y esto es otra de las cosas que yo también tengo, no digamos discrepancia, pero para mí es muy difícil pensar la posibilidad de enfermedad pélvica inflamatoria y embarazo. Y si ustedes revisan las posibles etiologías o el origen de que esto podría pasar, hablan de una, ¿cómo les digo? De un proceso que se inició conjuntamente y hubo embarazo y hubo infección a la vez y que eso podría condicionar que coexista la infección y el embarazo al mismo tiempo. Lo cierto es que a mí me enseñaron desde que me formé que para que haya un embarazo, el aparato ginecológico tiene que estar en muy buen estado, ¿ya? Por eso para mí es un poco difícil pensar que puede haber infección y embarazo en forma coexistente. Sin embargo, eso está escrito, la literatura dice que existen casos en los cuales puede haber enfermedad pélvica inflamatoria y embarazo. Bueno, en ese caso tienen que dar tratamiento, tienen que pensar igual que en una enfermedad pélvica inflamatoria, pero con el cuidado de que están tratando también una vida en el cual tenemos que cuidar el uso de los antibióticos de acuerdo a las recomendaciones que se dan para el mismo. El tratamiento de esta patología generalmente va a ser médico, ¿ya?
bien sea por la vía oral, bien sea por la vía parenteral. Y entonces acá yo voy a diferenciar. ¿Mi paciente tiene EPI? Sí tiene EPI. Muy bien. ¿Qué tipo de EPI es el que tiene mi paciente? ¿Es una EPI leve? ¿Es una moderada? ¿Es una severa? Algunos le llaman grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Entonces, los casos leves y moderados pueden ser tratados en casa, ¿no? Y la vía de administración de los antibióticos es por vía oral. Contados son los casos en que nosotros vamos a usar una vía parenteral, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo da el tratamiento? La mayoría de veces debe verse entre 7 y 14 días. Voy a enseñarles yo algunos esquemas de tratamiento polimicrobiano en el cual se utilizan ciertos criterios para establecer el tiempo que yo debo dar a mi paciente tratamiento para una mejora de su problema de fondo. ¿Ya? La terapia endovenosa, déjenla casi siempre para la terapia hospitalaria. ¿Ya? ¿Y cuándo se debe cambiar de la terapia endovenosa a la vía oral? Cuando yo por lo menos he tenido 24 horas con una mejora observable de la sintomatología que tiene la paciente. Entonces acá les traigo algunos esquemas. Vean que casi todos los esquemas tienen el uso de estos antibióticos. Ya ustedes van a revisar diferentes esquemas de tratamiento dependiendo de la guía que ustedes utilicen y van a ver que casi todos utilizan estos esquemas de tratamiento. Y vean también que entre los esquemas de tratamiento, el medicamento que más se usa es la doxiciclina. Entonces, y yo quiero empezar por ahí. Entonces, el medicamento de elección para el tratamiento ambulatorio debe ser doxiciclina, ¿ya? 2 veces al día. Ya saben que la doxiciclina viene de 100 miligramos por espacio de 7 a 14 días. Yo usualmente utilizo 2 semanas de tratamiento, ¿ya? Y a eso, pues yo le voy a agregar o metronidazol, en algunos casos, ¿ya? O le puedo añadir clindamicina, ¿ya? Por vía oral. Pero el esquema original utiliza doxiciclina y metronidazol. Y anteriormente solo usaban doxiciclina. Ahora, como yo tengo una posibilidad de una mayor incidencia de gonorrea, ¿ya? O de otros gram negativos, pues me voy a ayudar a mejorar el espectro de los gram negativos usando ceftriaxona, ¿ya? ¿Y cuánto se utiliza? 500 miligramos, dosis única, ¿ya? Un solo día, y continúo con el tratamiento que recién mencioné. Entonces, en base a ese tratamiento es que existen las otras variaciones. Entonces, yo puedo cambiar, por ejemplo, la doxiciclina por la acitromicina. Usted sabe que la acitromicina viene de 500 y en vez de dar 3 días, que es el tratamiento usual que damos para otro tipo de infecciones, acá vamos a dar por 7 días. Y en vez de la ceftriaxona, yo puedo utilizar ampicilina con inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Lunacin, tenemos el Sulvamox, ¿no? Varias presentaciones, ¿no es cierto? O también puedo utilizar, en vez de la doxiciclina, acitromicina con metronidazol y lo de por 10 a 14 días. Pero este esquema está en revisión y hay muchas recomendaciones en las cuales sugieren que sí se use la ceftriaxona al respecto. ¿Qué hay con respecto al uso de las quinolonas? Ya les dije que el gran problema con las quinolonas que está sucediendo es la gran resistencia que tienen Neisseria gonorrea a estas sustancias. Las que antes, con una sola tableta, completaban un tratamiento, ahora no está teniendo un buen efecto. Y es por eso que nosotros debemos utilizar un esquema multiantibiótico, ¿no? Si utilizo una quinolona fluorada, ¿ya? Que ya les dije que, por ejemplo, ciprofloxacina tiene mucha resistencia, por lo cual yo no la uso, ¿no? En todo caso, tendríamos que usar una más moderna como la levofloxacina, ¿ya? Siempre asócienlo a metronidazol, ¿ya? Y ceftriaxona en monodosis. Con respecto a la citromicina, hay algunos estudios que dicen que no es muy favorable su uso, ¿ya? Y recomiendan dar una dosis alta de inicio, ¿ya? Y otros opinan lo contrario,
pero es una alternativa de tratamiento, sobre todo para aquellas pacientes que cuando usan la doxiciclina tienen bastantes molestias digestivas. El uso de las penicilinas con inhibidores de la beta-lactamasa, asociados bien sea a acitromicina o doxiciclina, ¿no? Se considera un buen esquema de tratamiento. Y si a eso todavía le añades metronidazol, pues te va a ir muy bien. Yo no utilizo mucho metronidazol, lo más utilizo clindamicina, ¿ya? Pero no usen acitromicina y metronidazol solos, porque se considera que puede haber gérmenes que podrían escaparse a esta asociación y por lo tanto el uso de la ceftriaxona es acá indicado en este tipo de pacientes, ¿no? Y acá tienen una imagen de lo que uno puede encontrar cuando está sospechando en un problema de una peritonitis, por ejemplo. En este caso, vean que el fondo del saco de Douglas de la paciente está totalmente tomado, hay múltiples adherencias, presencia de pus, ¿no? Y vean que toda la anatomía normal es el útero, este es el ligamento redondo, parece, porque las trompas deben estar por acá, están completamente distorsionadas, el fondo del saco de Douglas está tomado, es la misma paciente, vean. Entonces, nosotros podemos encontrar casos como este en nuestra quehacer diario, ¿no? Pero cuando yo voy a usar este tratamiento para pacientes hospitalizados, yo ya les di un esquema que es el estándar de oro de ginecología, ¿no? Que es la asociación de clindamicina con gentamicina. Y esto también ha recibido múltiples variaciones, ¿no? La clindamicina ha pasado de usarse 600 miligramos cada 6 horas, que era la indicación usual, a usar 900 miligramos cada 8 horas. Ha demostrado que tiene una mejor eficacia, tiene una mejor tolerabilidad. Yo tengo que estar pinchando a mi paciente 3 veces al día, ya no 4. Entonces, eso es muy importante. Sobre todo teniendo en cuenta que la clindamicina no va sola, sino va asociada generalmente a un aminoglucósido, en este caso la gentamicina. Ustedes saben cuál es la dosis por kilo de peso, ¿no? Nosotros en el Seguro Social, ya les dije, utilizamos amicacina, porque ahora, antes había una gran diferencia entre gentamicina y amicacina, y hablo de diferencia no solamente del tipo de espectro antibiótico, sino de costos, ¿no? Ahora es muy parecida, pero definitivamente amicacina ha demostrado mejor nefrotoxicidad, mejor ototoxicidad, entonces hay que utilizar aquello que sea menos nocivo para el paciente. Y cuando yo no encuentro mejoría con esta asociación, puedo cambiar la clindamicina por metronidazol, ¿ya? Otras asociaciones está de que yo, ya les dije, cuando tengo mejora de la sintomatología por vía venosa, yo le puedo pasar a la vía oral y tenerlo por lo menos un día hospitalizado antes de completarle su proceso en casa, ¿ya? Porque yo podría tener una recaída o tener una evolución fingida o una sintomatología oculta y que después me vuelva a reaparecer. Hay que ser cuidadosos y no ser muy apresurados en el momento de realizar el alta, sobre todo en pacientes que han tenido una enfermedad grave, ¿ya? Entonces, el esquema Clinda con un aminoglucósido tiene la deficiencia de que podría favorecer el crecimiento de ciertos gérmenes, como sobre todo los que están en la vía digestiva. Es por eso que se recomienda, a pesar que hay esta asociación, usar ceftriaxona, ¿ya? También que les puedo decir que hay otras guías que dicen que gentamicina en lugar de ceftriaxona es una mejor sugerencia. Bueno, como les digo, eso depende mucho de qué esquema utilicen en determinados lugares, ¿ya? Por ejemplo, yo les doy el ejemplo más común en el Ministerio de Salud, utilizan mucho la asociación penicilina, gentamicina y cloranfenicol, ¿ya? Entonces, y eso lo varía, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Un medicamento para anaerobios, uno para gram positivos y otro para gram negativos, ¿no? Y son variaciones a esta asociación. Nosotros en el seguro utilizamos clindamicina, amicacina, nos va muy bien, y en los casos en que no tenemos una buena respuesta o en aquellos casos en que el dolor persiste, podemos hacer una variación o una asociación.
que puede ir desde simplemente aumentar ceftriaxona, que es un medicamento restringido en el Seguro Social, hasta usar medicamentos como vancomicina o otros medicamentos que usualmente no usamos nosotros como para el tratamiento de enfermedad inflamatoria, pero que se puede utilizar. Y con respecto a quinolonas fluoradas, ya les dije que no deberían utilizarse en nuestro medio por el alto porcentaje de resistencia para NICI. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer en nuestro paciente con enfermedad périca inflamatoria severa? ¿No? Debemos descartar siempre, pero siempre la posibilidad de un embarazo y que no nos estamos equivocando por ahí. En estos casos sí se recomienda usar un antiinflamatorio, un analgésico para disminuir el dolor. Hay que recomendar que la paciente, mientras reciba su tratamiento completo, no debe tener relaciones sexuales y es más, debe recibir la pareja tratamiento para una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Y a toda paciente con EPI, igual que cuando hacemos para ETS, debe descartarse, entre otras cosas, HIV. Ya hablamos nosotros al respecto de hepatitis B, hemos hablado también de PVH, entonces ustedes ya saben manejar esa parte y no voy a estar repitiéndoles cada rato. ¿Qué hacer frente a la pareja sexual? Muy bien, yo establezco que es una enfermedad périca inflamatoria y yo tengo que sugerir que la pareja reciba tratamiento antibiótico. Pero el gran problema es cuando no es una pareja, sino es más de una, no vamos a especificar cuántas, ¿no? Porque cada una de ellas, así no hayan sido los factores las personas que condicionaron la infección, si estuvieron en contacto con ella, ahora sí lo son para sus nuevas parejas. Es por eso que tiene que haber acá una confianza con la paciente, en el sentido de preguntarle y decirle, ¿cuántas parejas tienes? Hay que hacer protección a todas tus parejas, ¿no? Ahora, lo adecuado también es determinar el germen. Porque no va a ser lo mismo hacer un seguimiento a una paciente para clamidia que para gonorrea. Y en todo caso, si yo no puedo hacer un tamizaje para establecer cuál es el germen, pues la tengo que tratar como si todas fueran clamidia. No solo porque la gonorrea también puede producir el mismo efecto, sino por los efectos secundarios que sobre la fertilidad puede tener a futuro este tipo de paciente. ¿No? ¿Qué complicaciones puedo tener? Puedo tener problemas en las trompas, y hablamos de que puede dañar el endosalpingo. En realidad, el dañar el endosalpingo es todo un capítulo, ¿ya? Se producen una serie de trabéculas, una serie de edemas, producción de ciertas citoquinas que van a producir una gran cantidad de fluidos, líquidos, que son dañinos para los embriones. ¿Ya? Por eso es que cuando una paciente tiene hidrosalpinx, se recomienda sacar las trompas antes de ir a una fertilización in vitro. ¿No? Yo puedo tener dolor pélvico crónico si es que yo no trato bien a mi paciente. Eso también lo hemos visto nosotros en el ejemplo que les puse. Y han visto lo difícil que es tratar dolor pélvico crónico. Y más nosotros recordamos que terminaciones nerviosas están asociadas a dolor pélvico crónico, que mecanismos pueden haber cambiado durante el proceso infeccioso que ha condicionado que la paciente tenga ahora dolor pélvico. Es realmente bastante difícil. O que de repente se me esté escapando por ahí una infección. Es muy frecuente, por ejemplo, que la paciente con enfermedad pélvica inflamatoria a futuro presente alteraciones en la menstruación. Y estamos tratando un sangrado uterino normal por diferentes motivos y no nos estemos dando cuenta que hay una endometritis de fondo. Y en estos casos, hacer un legrado uterino y hacer una biopsia del mismo, una biopsia de endometrio, nos va a demostrar que hay una presencia de una infección y hay que darle tratamiento. Pero esas son complicaciones que yo voy a tener en ese tipo de pacientes. Entonces, yo puedo tener daño en la trompa, puedo tener daño en el endometrio, puedo tener daño en el fondo del saco de Douglas con la presencia de un absceso tubovárico, ¿no? Puedo tener un daño con complicaciones serias, inclusive la muerte de la paciente por un shock séptico, ¿no? Pero dentro de las más frecuentes, definitivamente, está el problema de infertilidad. Y sobre todo tener en cuenta
que estas lesiones no producen o no se producen en un solo punto de la trompa, sino está tomado todo el endosalpinx y en forma irregular, ¿no? Y entonces probablemente si yo diagnostico un problema tubárico, pues no pueda brindarle la opción de una recanalización tubárica y si no más bien que mi paciente va a ser candidata a una fertilización in vitro, ¿no? Que ahí es el principio. A veces el daño es localizado y se puede hacer algo desde el punto de vista quirúrgico, bueno, pero esos son los casos muy contados, ¿no? Pero el problema que se produce en el endosalpinx, pues definitivamente tiene consecuencias a futuro muy serias para el problema de infertilidad tubaria. Hay asociación con el cáncer de ovario, hay algunos estudios que hablan de una asociación entre el antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria y el aumento de cáncer de ovario, pero por la frecuencia cuando se presenta enfermedad pélvica inflamatoria es muy difícil de establecer si realmente este fue el factor etiológico. Y por otro lado, debo decirles que hasta que se hace unos 5 años, quizás 10 años, se pensaba que todos los tumores de ovario aparecían o tenían su origen en el ovario. Hoy se sabe que por lo menos la mitad de los tumores de ovario se originan en la trompa. Y no es tan cierto que los tumores de la trompa solo representan el 1% de los cánceres ginecológicos. Este es otro de los conceptos que ya deben ustedes empezar a manejarlo, deben tenerlo en cuenta y saber que por ese es el motivo, que cuando ya la mujer decide no tener hijos, ya no hacemos simplemente un bloqueo tubario bilateral, generalmente procedemos a sacarle, a retirarle toda la trompa y le dejamos solamente los ovarios, por esto que les estoy mencionando. Siempre tengan en cuenta el antecedente de un dispositivo intrauterino, si mi paciente tiene sospecha o ya tiene diagnóstico de HIV, si mi paciente ha tenido o tiene la posibilidad de realizársele una laparoscopía cuando no tenga un diagnóstico correcto, y tengan esto último que les nombraba, que a veces las infecciones se nos pasan y que si yo tengo alteraciones en la menstruación, debo realizar una biopsia endocervix y una biopsia endometrio. Sin embargo, toda la patología que puede condicionar dolor tiene ciertas características que van a hacer diferenciar de enfermedad pélvica inflamatoria. Si yo tengo un embarazo ectópico, pues probablemente yo voy a tener un inicio inmediato, súbito del dolor, ¿no? Voy a tener antecedente de amenorrea, por eso estoy pensando en embarazo, puedo tener una beta-HCG positiva. Si yo estoy sospechando de enfermedad pélvica inflamatoria y el trastorno es un quiste ovario, generalmente el quiste ovario da un dolor súbito y es tipo cólico y no cede y va aumentando y se acompaña de náuseas, vómitos y otros factores y obviamente la ecografía me va a dar el diagnóstico. Si yo estoy pensando en que mi paciente tiene enfermedad pélvica inflamatoria y es una endometriosis, entonces yo voy a buscar que si mi paciente tiene dolor cíclico, si está relacionado o no con la menstruación, pues eso me va a ayudar definitivamente. Si lo que tiene es una cistitis, pues tengo que preguntar sobre molestias urinarias. Recuerden que la cistitis es muy florida, disuria, poliaquiuria, hematuria, tenesmo vesical, ¿no? Si el paciente tiene una apendicitis, generalmente ese paciente sí hace fiebre y sí va a tener alteraciones del hemograma. Además, el dolor está localizado en la fosa ilíaca derecha. En el caso de la diverticulitis sí puede darnos un poco de problemas porque no es fácil su diagnóstico, pero generalmente la mujer tiene una edad mucho mayor que para sospechar en una enfermedad pélvica inflamatoria. En el caso del síndrome de intestino irritable, pues ustedes busquen, pregunten sobre estreñimiento, sobre cuadros de diarrea, sobre dolor abdominal generalizado. Es muy diferente, la intensidad es diferente y tiene una historia ya de dolor anteriormente. Y en cuanto al dolor funcional, no es fácil de hacer, es muy difícil. Y yo lo voy a relacionar obviamente con otros factores que condicionan el dolor. La prevención de la EPI es igual que para todas las ETS. Tener relaciones de pareja, usar un método de protección, tener una educación en cuanto a lo que es mi vida sexual, ¿no?
¿Los anticonceptivos protegen o favorecen? Hay muchos que dicen que los anticonceptivos orales combinados con modifican el moco cervical puede ser un factor que condicione enfermedad pélvica inflamatoria. Hay otros que dicen que la progesterona, al espesar más el moco, sería un factor de protección del moco cervical. Bien. De todas maneras, yo sugiero que deben usar un método de protección tipo barrera para prevenir enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Ya? ¿Y a quiénes debe ir dirigida esa prevención? A nuestros jóvenes, a todos aquellos hombres y mujeres que sobrepasan los 15 años, que nosotros sabemos que ya han iniciado su vida sexual y que tratamos o debemos tratar de evitar que empeoren o que contraigan estas enfermedades de transmisión sexual. Y aquí les regalo un algoritmo para que lo tengan siempre en cuenta sobre el tratamiento de la EPI, ¿no? Entonces, nuestro criterio de ingreso va a ser una mujer en edad fértil, ¿ya? Con signos o sin signos de EPI, ¿no? Entonces, si puedo tener una paciente por dolor, pero sin signos de EPI, hay que descartar todos esos diagnósticos que les he mostrado. Pero si yo estoy sospechando que si mi paciente tiene una EPI, entonces yo busco el criterio de ingreso, y el criterio de ingreso ya dije que cuál era: dolor pélvico, ¿no es cierto? Asociado al útero, a los anexos, y que puede o no estar condicionado por la movilización cervical dolorosa. Entonces, si yo tengo esos criterios, pues yo puedo decir entre que si le doy un tratamiento ambulatorio o le doy un tratamiento intrahospitalario. Y si decido ir por el tratamiento ambulatorio, pues lo reevalúo en 48 horas, y si la paciente encuentra mejorado, pues le doy tratamiento por vía oral y la mando a su casa. Pero si no pasa a eso, si la paciente ingresa a la hospitalización y mejora, pues yo le continúo con la vía endovenosa hasta completar 7 días por lo menos de tratamiento, o que la sintomatología haya disminuido por espacio de 48 horas. Y si no mejora, tengo que reevaluar los antibióticos que le estoy dando y la posibilidad de cambiar antibióticos. ¿Verdad? Y si no mejora, porque si mejora, pues le paso la vía oral y luego le mando a su casa. Pero si no mejora, piense en la posibilidad de ese cuadrito que hemos visto en esa diapositiva, y que esta paciente necesita cirugía. ¿Ya? Voy a mostrarles un pequeño video. ¿Alguna pregunta mientras? ¿No tienen preguntas? Como siempre. Muy bien, vamos a ver ese pequeño video. Quiero que lo vean, por favor. Bien, voy a desconectar mi presentación. Y vamos a presentar este videito. ¿Ven la presentación, por favor? Sí, por si se puede. Muy bien, entonces véanlo. Es un absceso ovárico. Es una laparoscopía, veamos. Lo primero que encuentran son múltiples adherencias. Deben encontrar el acceso. Está buscando el sitio más adecuado para pensarlo. La trompa que está dilatada.
Y están observando un nódulo en parte del acceso que ya ha drenado. Y acá es donde yo creo que va a confirmar que efectivamente es un absceso. Y vean, miren, lo que tiene en su interior y se trompa. Pus. Y eso es obviamente lo que produce el daño a nivel tubular. Muy bien.